Muchos hombres creen que la fuerza de voluntad es algo con lo que se nace. Piensan que algunos simplemente tienen más determinación, más resistencia, más control, y que ellos, por alguna razón, no fueron bendecidos con eso. He aprendido que la fuerza de voluntad no es un regalo, es un músculo. Y como todo músculo se entrena, se fortalece y crece con el uso constante. No aparece cuando te sientes motivado, aparece cuando actúas sin ganas. No surge en los días fáciles, se forma en los días duros, cuando todo dentro de ti quiere rendirse y aún así eliges continuar. La fuerza de voluntad no es hacer las cosas cuando es cómodo, es hacerlas cuando es necesario. Es la habilidad de dirigir tu mente cuando tu cuerpo se resiste. No importa de dónde vengas ni cuántas veces hayas fallado, la fuerza de voluntad siempre puede desarrollarse, porque la diferencia entre el hombre común y el hombre fuerte no está en el talento, sino en su capacidad para mantenerse firme cuando otros se quiebran. Esa capacidad es poder, y ese poder está dentro de ti, esperando ser entrenado. La fuerza de voluntad comienza cuando termina la comodidad. No se forja en los momentos de entusiasmo, sino en esos instantes en los que todo dentro de ti quiere detenerse. Es ahí donde nace. Cuando te levantas aún con sueño, cuando sigues trabajando a pesar del cansancio, cuando eliges hacer lo correcto, aunque nadie lo note. La fuerza de voluntad no se construye con emociones, se construye con decisiones. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando ese músculo invisible que define tu destino. Porque la voluntad no se trata de querer, se trata de hacerlo igual. El hombre que espera sentirse motivado para actuar, vivirá siempre a merced de sus emociones. Pero el que actúa sin depender de cómo se siente, ese hombre ha aprendido a dominarse, y dominarte a ti mismo es el mayor poder que puedes alcanzar. La fuerza de voluntad es un contrato entre tú y tu propósito. Es el puente que conecta tus intenciones con tus resultados. Sin ella, los sueños se quedan en palabras, las metas en deseos y las promesas en excusas. Todos quieren mejorar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque desarrollar fuerza de voluntad exige incomodidad, exige repetición, exige disciplina. No hay atajos. La mente se entrena igual que el cuerpo, con resistencia. Cada vez que enfrentas un desafío y te mantienes firme, estás ampliando tu capacidad mental, y cuanto más te desafías, más fuerte te vuelves. El problema es que la mayoría huye justo cuando el dolor empieza. Quieren el resultado sin el proceso, el crecimiento sin la presión, la fortaleza sin el sacrificio. Pero la fuerza de voluntad no nace del deseo de mejorar, nace del acto de resistir. Resistir no significa ignorar el cansancio, significa avanzar con él, significa decir sí cuando tu mente grita no. Es entender que tus emociones no mandan, tú mandas, porque si dependes de cómo te sientes, tus días buenos serán productivos y tus días malos serán un desperdicio. Pero si aprendes a actuar sin importar el estado emocional, cada día se convierte en una oportunidad de crecimiento. Esa es la diferencia entre el promedio y el disciplinado. Uno se detiene por su estado de ánimo, el otro se fortalece con él. Cada vez que resistes un impulso de rendirte, tu voluntad se endurece un poco más. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo siempre, porque la constancia es el fuego que moldea la voluntad. El hombre fuerte no nace con autocontrol, lo desarrolla enfrentando su propia mente. Es en las horas silenciosas, cuando nadie lo ve, cuando decide cumplir aunque duela, donde su carácter se solidifica. Y con el tiempo ese cumplimiento se vuelve parte de su identidad. Ya no tiene que pensar en hacerlo, simplemente lo hace, porque su palabra vale más que su comodidad, su enfoque es más fuerte que su pereza. Su propósito es más importante que su cansancio. Esa es la verdadera fuerza de voluntad, la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo cuando sería más fácil rendirte. La fuerza no está en evitar el esfuerzo, sino en convertirlo en tu normalidad. Antes de continuar, te invito a comentar la frase: fortalezco mi voluntad. Esta es una manera que te comprometas con tu cambio interno. Y cuando logras eso, cuando tu voluntad supera tu deseo de rendirte, descubres algo poderoso. No necesitas más motivación, te basta con tu decisión.
La fuerza de voluntad no se mide en los momentos en los que todo te sale bien, sino en los momentos en los que el mundo parece estar en tu contra. Cuando nada fluye, cuando el cansancio pesa, cuando las ganas se apagan y aún así sigues avanzando, ahí es donde se ve de qué estás hecho. Porque cualquiera puede ser disciplinado un día, pero el hombre verdaderamente fuerte es el que mantiene el ritmo cuando los demás se detienen. La voluntad es como una llama. Déjala sin atención y se apaga. Aliméntala con acción y crece. Cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, aunque sea pequeño, estás soplando aire sobre ese fuego interno. Pero si lo pospones, si cedes ante el impulso de lo fácil, empiezas a enfriar tu mente. El problema no es fallar una vez. El problema es permitir que esa falla se vuelva tu nuevo estándar. La voluntad muere lentamente, no de golpe. Muere cada vez que te justificas, cada vez que aceptas la mediocridad, cada vez que te dices, hoy no importa. Pero también renace con cada decisión firme. El hombre sin fuerza de voluntad vive esclavo de sus emociones. Si está motivado, actúa. Si está cansado, se rinde. Si está frustrado, se detiene. Vive una vida sin control, impulsado por la corriente del momento. Pero el hombre con fuerza de voluntad ha aprendido a gobernarse. No le teme a la incomodidad, la usa como entrenamiento. Entiende que su propósito vale más que su estado emocional. Y mientras los demás buscan sentirse bien para actuar, él actúa para sentirse bien. Esa es la diferencia. El hombre sin control reacciona. El hombre con voluntad responde. Tiene dirección, tiene estructura, tiene dominio. No necesita que todo esté perfecto, porque su determinación no depende del entorno. La voluntad no se alimenta del resultado, se alimenta del proceso. Cada día que haces lo correcto, sin ver recompensa inmediata, estás fortaleciendo tu carácter. Estás demostrando que eres más fuerte que la tentación de rendirte. Desarrollar tu fuerza de voluntad requiere entrenamiento mental constante. No es un acto de fe, es un hábito. Debes aprender a hacer cosas que no quieres hacer. Despertarte temprano cuando tu cuerpo pide dormir. Decir no a lo que te aleja de tus metas. Cumplir aunque no haya aplausos. La fuerza de voluntad no se construye en un solo aspecto de la vida, se construye en todos. Si fallas en lo pequeño, también fallarás en lo grande. Si no cumples con lo mínimo, tu mente no te creerá cuando prometas algo mayor. Cada día, cada acción, cada palabra cuenta. Esas pequeñas batallas diarias son las que definen si fortaleces tu mente o la debilitas. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de nunca dejar de intentarlo, porque cada día que actúas, aunque parezca insignificante, estás reprogramando tu mente para obedecerte. Y hay algo más profundo. La voluntad no se desarrolla solo con disciplina, sino también con propósito. Si no sabes por qué haces lo que haces, no resistirás el cansancio. La mente necesita un para qué más grande que el dolor. Si tu propósito no es fuerte, tu voluntad será débil. Por eso debes recordar lo que está en juego. No se trata solo de cumplir tareas o de sobrevivir al día a día. Se trata de entender que cada decisión que tomas construye la vida que tendrás dentro de 5, 10 o 20 años. Cada mañana representa una oportunidad silenciosa de avanzar un poco más hacia la persona que quieres llegar a ser. Cuando pierdes de vista lo que está en juego, la disciplina se debilita y cualquier excusa parece válida para abandonar. Pero cuando lo recuerdas con claridad, incluso los pequeños esfuerzos adquieren un significado poderoso. Levantarse cada día con propósito cambia la forma en que enfrentas la realidad. El trabajo deja de ser únicamente una obligación y comienza a convertirse en una herramienta para construir algo más grande que tú mismo. El esfuerzo deja de sentirse como una carga constante y empieza a verse como una inversión. Las horas dedicadas a mejorar, aprender y avanzar se transforman en ladrillos que sostienen tu futuro. Esa perspectiva convierte los sacrificios presentes en decisiones conscientes y valiosas. Las personas que no tienen claridad sobre su propósito suelen depender de la motivación momentánea. Cuando se sienten inspiradas, avanzan, pero cuando aparecen el cansancio, la frustración
o la incertidumbre se detienen. En cambio, quien ha definido con precisión por qué hace lo que hace, desarrolla una resistencia diferente. Esa resistencia no depende del ánimo del día, sino de una convicción profunda que actúa como una brújula interna incluso cuando el camino se vuelve incómodo. En los días fáciles, cualquiera puede avanzar. El verdadero carácter se revela cuando todo pesa más de lo normal. Cuando el cuerpo está cansado, cuando los resultados no llegan con la velocidad esperada, cuando la mente comienza a buscar atajos o justificaciones, es en esos momentos cuando el propósito se convierte en una fuerza silenciosa que empuja hacia adelante. No se trata de una emoción intensa, sino de una determinación firme que recuerda constantemente hacia dónde se dirige tu vida. El propósito también ordena tus prioridades. Cuando sabes con claridad por qué trabajas, muchas distracciones pierden poder sobre ti. Las decisiones se vuelven más simples porque cada acción puede medirse en función de si te acerca o te aleja de tu objetivo. Esto crea una forma de vivir más enfocada, donde la energía mental no se desperdicia en caminos que no conducen a nada significativo. Además, tener claro lo que está en juego fortalece tu identidad. Dejas de verte como alguien que simplemente intenta mejorar y comienzas a verte como alguien comprometido con su propio crecimiento. Esa diferencia es profunda. Las acciones dejan de ser esfuerzos aislados y se convierten en expresiones coherentes de la persona que estás construyendo día tras día. Cuando el propósito es claro, el cansancio no desaparece, pero pierde su poder para detenerte. Los obstáculos no desaparecen, pero dejan de parecer muros imposibles. Cada dificultad pasa a formar parte del proceso natural de crecimiento. La mente deja de buscar salidas rápidas y empieza a concentrarse en encontrar formas de avanzar, incluso cuando el progreso es lento. Por eso recordar lo que está en juego no es un ejercicio ocasional, sino una práctica constante. Es un recordatorio diario de que tu tiempo, tu energía y tus decisiones tienen valor. Cuando ese recordatorio está presente, la disciplina se vuelve más fuerte que la duda y la perseverancia se convierte en una parte natural de tu carácter. En ese punto, seguir adelante deja de ser una lucha constante y se transforma en la consecuencia lógica de tener un propósito claro. La fuerza de voluntad no depende de tu cuerpo, depende de tu razón. Los músculos se fatigan, pero el propósito los levanta. Y cuando aprendes a conectar cada esfuerzo con un porqué poderoso, ya no necesitas buscar motivación. Tu voluntad se convierte en tu combustible. Desarrollar fuerza de voluntad no es volverte insensible, es volverte consciente, es entender que puedes sentirte débil y aún así actuar con fuerza, que puedes tener miedo y aún así avanzar, que puedes estar cansado y aún así cumplir. La voluntad no elimina las emociones, las trasciende. Te enseña a actuar a pesar de ellas. Te entrena para mantenerte firme mientras los demás ceden. Y lo más hermoso de ese proceso es que con el tiempo empiezas a confiar en ti, empiezas a creer en tu palabra, dejas de depender de la emoción del momento y empiezas a depender de tu compromiso. Porque cada vez que cumples contigo refuerzas tu poder interior y llega un punto en el que tu voluntad ya no es algo que tienes que buscar, es algo que eres, un reflejo de tu identidad, una forma de vivir. Y ese precisamente es el punto donde los hombres ordinarios se detienen y los hombres decididos comienzan a conquistar. La fuerza de voluntad es el músculo que define tu destino. Y como todo músculo crece bajo presión, no se fortalece en los días fáciles. Se fortalece cuando duele, cuando sientes que no puedes más, y aún así das un paso más. Esa es la esencia de la verdadera fuerza, avanzar incluso cuando la mente suplica detenerse. Muchos hombres creen que carecen de voluntad, cuando en realidad solo han evitado el entrenamiento que la construye, porque la voluntad no se enseña, se forja. No aparece leyendo frases motivacionales. Aparece cuando eliges cumplir una promesa incómoda. Aparece cuando trabajas en silencio, cuando te mantienes firme en tu palabra, cuando haces lo que dijiste, incluso después de perder las ganas. La fuerza de voluntad no se construye soñando con el éxito, sino soportando la incomodidad de hacer lo posible.
Cada sacrificio que aceptas voluntariamente te acerca más al dominio propio y cada vez que cedes al impulso de lo fácil, te alejas de tu poder. La voluntad no es una emoción, es una estructura mental, es el pilar que sostiene tus valores cuando todo alrededor se tambalea. Por eso, no se trata de sentirte motivado, sino de convertirte en un hombre que actúa por principios. El promedio se mueve por placer, el disciplinado por propósito, y el propósito solo se sostiene si tienes voluntad. Porque cuando el cansancio llega, y siempre llega, solo el hombre con voluntad sigue. Es el arma silenciosa de los grandes, la capacidad de resistir un poco más. Los fuertes no son los que no se cansan, son los que no se detienen. No necesitan fuerza sobrehumana, necesitan dirección y compromiso. La fuerza de voluntad no requiere energía infinita, solo requiere decisión firme. El cuerpo se adapta a lo que la mente ordena, y cuando la mente se niega a ceder, el cuerpo obedece. Hay un momento en la vida de todo hombre donde se da cuenta de que el mayor enemigo no es el cansancio ni el fracaso, sino la rendición. Porque rendirse se convierte en hábito. Cada vez que dices, ya no puedo, tu mente lo registra como normalidad. Pero si cada vez que llegas al límite das un paso más, también lo registra. Tu cerebro aprende a confiar en ti cuando tus acciones coinciden con tus decisiones. Cada vez que prometes algo y lo cumples, incluso si es algo pequeño, estás enviando una señal poderosa a tu mente. Estás demostrando que tus palabras tienen peso y que tus compromisos no son simples deseos pasajeros. Esa coherencia entre lo que dices y lo que haces construye una relación interna de confianza. Y cuando tu mente confía en ti, la resistencia al esfuerzo disminuye porque ya no estás luchando contra ti mismo, sino trabajando contigo mismo. Esa confianza interna es la base de una voluntad verdaderamente fuerte. Muchas personas creen que la disciplina nace de momentos heroicos, de explosiones de motivación o de decisiones dramáticas que cambian la vida de un día para otro. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más poderosa. La fuerza de voluntad se construye lentamente, en silencio, a través de la repetición de pequeñas decisiones correctas. No necesitas ser perfecto ni extraordinario. Solo necesitas demostrarle a tu mente, día tras día, que eres alguien que cumple lo que decide. Cada pequeña victoria fortalece ese sistema interno. Cuando te levantas a la hora que dijiste que te levantarías, cuando terminas una tarea que preferirías evitar, o cuando mantienes un hábito que te acerca a tus objetivos, estás entrenando a tu cerebro. Estás reforzando una identidad basada en la consistencia. Con el tiempo, tu mente comienza a anticipar ese comportamiento y lo vuelve parte natural de tu forma de actuar. La verdadera construcción del carácter ocurre en momentos que nadie ve. Es fácil comprometerse cuando hay reconocimiento, presión externa o recompensas visibles. Lo que realmente transforma a una persona sucede cuando nadie está mirando. Esa llamada que haces aunque preferirías evitarla, ese entrenamiento que completas aunque tu cuerpo te pida detenerte, esa tarea que decides terminar aun cuando el cansancio intenta convencerte de posponerla. Esos momentos aparentemente insignificantes son los ladrillos invisibles del carácter. Cada uno de ellos fortalece la estructura interna que sostiene tu disciplina. No parecen importantes cuando ocurren, pero acumulados a lo largo del tiempo crean una diferencia enorme. Las personas con una voluntad fuerte no nacen con una ventaja especial. Simplemente han acumulado miles de pequeñas decisiones que reforzaron su autodominio. Sin embargo, hay un aspecto de la fuerza de voluntad que muchas personas descubren demasiado tarde. La voluntad no es un recurso infinito. Cada decisión difícil consume una parte de tu energía mental. Cada vez que te obligas a hacer algo que tu mente resiste, estás utilizando una reserva limitada de autocontrol. Si intentas depender únicamente de esa fuerza, sin ningún tipo de estrategia, tarde o temprano terminarás agotado. Cuando la voluntad se usa sin planificación, el resultado suele ser frustración. La persona intenta cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo, toma decisiones impulsivas para mejorar su vida y se exige más de lo que su energía mental puede sostener. Durante algunos días logra avanzar,
Pero luego aparece el agotamiento y todo el sistema colapsa. No porque la persona sea débil, sino porque estaba utilizando su fuerza de voluntad de manera ineficiente. Por eso, el verdadero secreto no consiste en tener más fuerza de voluntad, sino en usarla con inteligencia. Las personas disciplinadas no dependen únicamente del esfuerzo mental constante. Construyen hábitos, crean rutinas, eliminan tentaciones y diseñan su entorno para que las decisiones correctas requieran menos energía. De esa manera, reservan su voluntad para los momentos que realmente lo necesitan. Cuando entiendes este principio, la disciplina deja de ser una lucha permanente y se convierte en una estrategia sostenible para construir una vida fuerte y coherente. Crea hábitos que automaticen lo que antes requería esfuerzo. Lo que al principio haces con fuerza de voluntad, con el tiempo lo harás por disciplina. Y esa transición es clave. Pasar de tengo que hacerlo a así vivo. Cuando tu mente adopta el cumplimiento como parte de tu identidad, ya no necesitas tanta resistencia. Has creado una mente alineada con tu propósito. Por eso los hombres más exitosos del mundo no confían solo en su fuerza de voluntad, confían en sus sistemas. Porque los sistemas eliminan la fricción, reducen la duda y liberan tu voluntad para lo que realmente importa. Y aquí está lo más poderoso. Cuando tu voluntad está verdaderamente entrenada, el entorno deja de dictar tu comportamiento. Durante mucho tiempo, la mayoría de las personas vive reaccionando a lo que ocurre a su alrededor. Si el día es difícil, se rinden antes. Si las condiciones no son perfectas, posponen sus decisiones. Si alguien critica su esfuerzo, dudan de su camino. Pero cuando desarrollas una voluntad fuerte, esa dinámica cambia por completo. Las circunstancias siguen existiendo, pero dejan de tener el poder de gobernar tus acciones. Esto ocurre porque aprendes a separar lo que sientes de lo que decides hacer. Las emociones siguen apareciendo, como siempre lo han hecho. El cansancio, la frustración, el miedo o la duda forman parte natural de cualquier proceso de crecimiento. La diferencia es que ya no permites que esas emociones se conviertan en órdenes que debas obedecer. Comienzas a tratarlas como señales temporales, no como instrucciones definitivas. Cuando una persona vive guiada únicamente por su estado emocional, su comportamiento se vuelve impredecible. Algunos días avanza con entusiasmo, pero otros días se paraliza por completo. En cambio, alguien con una voluntad entrenada desarrolla una forma diferente de actuar. Su compromiso con el objetivo es más fuerte que las fluctuaciones del ánimo. Eso le permite mantener la dirección incluso cuando el entusiasmo desaparece. En ese punto, el clima deja de ser una excusa, las opiniones externas dejan de ser una amenaza, los fracasos dejan de ser señales de abandono. Todo eso sigue existiendo, pero pierde su capacidad de detenerte. La razón es simple. Tu centro de control ya no está en lo que ocurre afuera, sino en la decisión que tomas dentro de ti. Ese cambio interno es uno de los más poderosos que puede experimentar una persona. Significa que dejas de esperar condiciones ideales para actuar. Comprendes que la vida nunca ofrece escenarios perfectos de manera constante. Siempre habrá obstáculos, interrupciones y momentos incómodos. Pero cuando aceptas esa realidad, tu enfoque cambia del deseo de comodidad al compromiso con el progreso. Por eso puedes estar agotado y aún así avanzar un paso más. No porque ignores el cansancio, sino porque entiendes que el cansancio no define tu capacidad de continuar. Puedes estar frustrado y mantenerte firme porque sabes que la frustración es parte natural del proceso de aprender y mejorar. Incluso puedes sentir miedo y seguir adelante, porque el miedo deja de ser una barrera absoluta y se convierte simplemente en una emoción que acompaña el crecimiento. Las personas que desarrollan este nivel de autocontrol no se vuelven insensibles ni indiferentes. Al contrario, se vuelven más conscientes de lo que sienten. La diferencia es que ya no están gobernadas por esas sensaciones momentáneas. Han aprendido a reconocerlas sin permitir que determinen su dirección. Cuando alcanzas ese nivel de disciplina interna, algo profundo cambia en tu forma de vivir. Ya no dependes de la motivación constante ni de las circunstancias favorables. Tu progreso deja de ser frágil porque no está atado a factores externos.
Está sostenido por una decisión interna sólida, avanzar sin importar el clima emocional del momento. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que finalmente convierte la voluntad en una fuerza verdaderamente inquebrantable. Porque llega un momento en el que dejas de esperar que las circunstancias se alineen a tu favor. Comprendes que las condiciones perfectas rara vez aparecen por sí solas. Siempre habrá algo que falte: tiempo, energía, recursos o apoyo. Las personas que avanzan no son las que encuentran escenarios ideales, sino las que aprenden a actuar aun cuando las condiciones son imperfectas. En ese punto, tu progreso ya no depende de lo que sucede afuera, sino de la decisión que tomas dentro de ti. Crear tus propias condiciones significa desarrollar la capacidad de actuar incluso cuando no tienes ganas. Significa entrenar tu mente para comprender que la comodidad no es el requisito para avanzar. Cuando decides moverte a pesar del cansancio, trabajar a pesar de la distracción o mantener un hábito a pesar de la incomodidad, estás construyendo una forma de control que pocas personas desarrollan. Ese control no se basa en la emoción del momento, sino en la claridad de tu compromiso. La fuerza de voluntad no consiste en eliminar lo que sientes. No se trata de volverte frío ni de ignorar el cansancio o la duda. Las emociones seguirán apareciendo porque forman parte de la naturaleza humana. La verdadera diferencia está en que aprendes a no obedecerlas automáticamente. Puedes sentir resistencia y aún así actuar. Puedes sentir miedo y aún así continuar. Esa capacidad transforma completamente la forma en que enfrentas los desafíos. Decidir avanzar es un acto simple en apariencia, pero profundamente poderoso cuando se repite de manera constante. Cada decisión de cumplir con lo que dijiste que harías fortalece una parte de tu identidad. Poco a poco dejas de verte como alguien que intenta ser disciplinado y comienzas a verte como alguien que cumple. Esa diferencia es clave, porque la identidad tiene más fuerza que la motivación. Decidir mantenerte firme también implica aceptar que el camino del crecimiento no siempre es cómodo. Habrá días en los que todo fluya y el progreso parezca natural. Pero también habrá días en los que cada tarea parezca más pesada de lo normal. La disciplina se revela precisamente en esos momentos. Es allí donde tu decisión demuestra si es una intención pasajera o una convicción profunda. Con el tiempo, algo sorprendente comienza a ocurrir. Aquello que antes parecía difícil empieza a sentirse normal. Lo que antes requería un gran esfuerzo mental se convierte en parte de tu rutina. El entrenamiento que antes evitabas ahora forma parte de tu día. El trabajo que antes posponías, ahora lo realizas sin cuestionarlo. Tu mente deja de luchar contra el esfuerzo porque ha aprendido a convivir con él. Cuando lo difícil se vuelve parte de tu normalidad, tu capacidad de avanzar se multiplica. Mientras otros se detienen ante la incomodidad, tú continúas. Mientras otros esperan sentirse motivados, tú ya estás actuando. Esa ventaja no proviene de un talento especial, sino de la acumulación de decisiones firmes repetidas a lo largo del tiempo. En ese punto cruzas un umbral silencioso pero transformador. El esfuerzo deja de sentirse como una obligación externa y comienza a formar parte de quién eres. Ya no trabajas duro solo porque debes hacerlo, sino porque esa forma de actuar se ha convertido en tu estándar personal. La disciplina deja de ser una batalla diaria y se convierte en una expresión natural de tu carácter. Ahí es donde la voluntad alcanza su nivel más alto. Cuando la decisión de avanzar se vuelve automática, cuando tu identidad está alineada con el esfuerzo y el crecimiento, la voluntad deja de ser simplemente una herramienta. Se transforma en poder real. Un poder que no depende del entorno, de la suerte, ni de la aprobación externa, sino de la fuerza silenciosa de una mente que ha aprendido a gobernarse a sí misma. Si este video ha resonado contigo, te invito a comentar la frase: "Fortalezco mi voluntad". A veces, nombrarlo es el primer paso.